Dios les bendiga. Es un placer para nosotros volver a estar en este espacio. Sean todos bienvenidos. Vamos a disponer nuestros corazones, a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Cuando siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Muy buenos días para todos. Es un hermoso y bello día que el Señor nos regala para poder estar delante de su presencia. Como iglesia, una vez más, estamos transmitiendo esta enseñanza como pastor de la Iglesia Bautista Villanueva de Medellín. Y como pastores deseamos que Dios esté glorificándose en sus vidas en este tiempo y también en la vida de todas sus familias. Estamos orando para que Dios les bendiga, les guarde en su entrar, en su salir, para que estos tiempos la gracia de Dios les alcance y su misericordia también. Quiero que pongamos en manos de Dios este momento donde
tendremos la oportunidad de abrir la palabra de Dios para escuchar esos consejos que Dios tiene hoy para su iglesia en este tiempo. Vamos a orar. Soberano Dios, creador de los cielos, de la tierra, honramos tu presencia en nuestras vidas. Honramos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te damos gracias, Señor, porque te ha placido hoy, Señor amado, permitirnos, aún a través de este medio virtual, llegar al corazón, llegar a la vida, llegar a los hogares de nuestros hermanos de la iglesia y de aquellos, Señor, que han de escuchar este mensaje. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo en este momento nos esté dando dirección, y no solamente para este momento de la predicación de tu palabra, sino, Señor, en todos los momentos de nuestra vida, en los días venideros. Sea el Espíritu Santo de Dios, que fue enviado por nuestro Señor Jesucristo para guiar, para consolar, para aconsejar a la iglesia y a todos aquellos que creen en Jesucristo. Señor, en esta mañana mi oración para que tú alientes aquellos corazones, Señor, que están desanimados, desalentados, que tú te hagas fuerte en la debilidad de nuestros hermanos en la fe, porque pasan por momentos de prueba, Señor. Seas hoy tú bendiciendo a tu iglesia, ese hermoso pueblo por el cual, Jesucristo, tú viniste a este mundo, te entregaste allí en esa cruz y derramaste tu sangre para perdonar todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te damos a ti la honra y la gloria. Amén, amén y amén. Hoy quiero compartirles un tema. Quiero hablarles de Gallo, un hombre con un ejemplo a imitar. Y el pasaje de la palabra de Dios que vamos a estar leyendo se encuentra en la tercera carta del apóstol Juan. Tercera carta del apóstol Juan es un libro muy corto, como lo es también la segunda carta del apóstol Juan. Y vamos a leer tercera de Juan desde el versículo 1 hasta el versículo 11. La versión que voy a utilizar es Nueva Versión Internacional, tiene un lenguaje claro, comprensible. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El anciano, al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y me dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Dice el versículo 9. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recordamos y bien sabemos que nuestro testimonio es verdadero. Dios nos bendiga por su palabra. Es una hermosa carta que el apóstol Juan, anciano ya, le escribe a uno de sus amigos, a uno de los hermanos en la fe,
que hace parte de la iglesia que está en el Asia Menor, iglesias que funcionaban en casas. Y quiero preguntarte en esta mañana, tú que haces parte de la iglesia de Dios, ¿cómo te comportas como hijo o como hija de Dios? ¿Eres de bendición a la obra de Dios? ¿Te comportas fielmente? ¿Te comportas dando un buen testimonio? ¿Eres de apoyo? ¿Eres de ayuda para la obra de Dios? ¿Sirves también con amor a aquellos que Dios ha llamado para extender su palabra aquí en la tierra? ¿Eres generoso en servir, en colaborar en todas las áreas, aún económicamente, para el sostenimiento de la obra de Dios aquí en la tierra? ¿Te comportas como un hijo o como una hija de Dios? Y estas preguntas te las hago porque aquí en este pasaje que acabamos de leer encontramos a un hombre que nos da un ejemplo, y este ejemplo es digno de imitar. Gallo era, como dije, un miembro, uno de los líderes de la iglesia, de una de las iglesias del Asia Menor. Y Gallo era un hombre que se caracterizaba porque era un hombre fiel, de buen testimonio, que ayudaba a los hermanos y a la iglesia del Señor. Y vamos a hablar entonces de cómo el apóstol Juan ora a Dios por la vida de este hombre. Dice la palabra de Dios que Gallo era un hombre a quien el apóstol amaba en verdad. El apóstol Juan es uno de los apóstoles, de los escritores de la palabra de Dios, de la Biblia, que más habla del amor. En su carta, en su evangelio, en Juan 3:16, nos habla del amor que Dios tiene para con la humanidad, enviando a Jesucristo que muera por nosotros los pecadores. En las cartas, en primera de Juan, habla del verdadero amor y les escribe el mandamiento del amor, que deben amarse los unos a los otros, así como el Señor los amó. Y Él dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. En su segunda carta también él habla del tema del amor, de cómo esta señora que es la iglesia ama a sus hijos y a todos aquellos que andan en la verdad. Y aquí el apóstol Juan, en su tercera carta, entonces también está escribiendo acerca del amor. Este amor que tiene y que siente por uno de esos hombres en medio de la iglesia, que está allí como un instrumento para bendición de la obra de Dios y para el extendimiento de la obra de Dios. Y Juan ora. ¿Y de qué manera ora? Por su amigo y por su hermano Gallo. Le dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. En otras versiones dice, oro para que seas prosperado. Y respecto a esta prosperidad, mucho se ha hablado y se ha enfocado la prosperidad en términos materiales, económicos o financieros. Y aunque la bendición de Dios es integral, el apóstol Juan no solamente está orando para que la bendición de Dios sea en la vida, la bendición económica o material sea sobre la vida de Gallo, sino que más bien esta palabra está significando que tengas un buen viaje en tu vida. La oración y anhelo del apóstol Juan no se limita a la prosperidad material o económica, sino a que a Gallo tenga una buena vida. Que Gallo tenga una buena vida, que le vaya bien en la vida, porque él en ese momento era bendecido y era prosperado espiritualmente. Y eso lo podemos ver también como en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, se saludaban con una bendición, el shalom.
Es la bendición con la que el pueblo debía saludarse en ese tiempo, el shalom del Señor. Y el shalom es la paz de Dios. Y además de la paz de Dios, es la bendición integral de Dios para su pueblo. Por eso nosotros los cristianos, cuando nos saludamos entre hermanos en la fe y aún extendemos ese saludo a personas que aún de pronto no son de la iglesia o no han entregado su vida a Cristo, les decimos: Dios te bendiga, el Señor te bendiga, Jehová te bendiga. Y esa bendición lleva consigo entonces ese respaldo espiritual, deseando que te vaya bien en la vida, deseando que Dios te acompañe en la vida, porque el Señor te está acompañando en este tiempo, iglesia. El Señor te está acompañando en este tiempo, mi amado hermano y mi amado hermana. Y el Señor quiere acompañarte en este tiempo también, mi amado amigo. Porque el Señor Jesucristo dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también esa compañía de Dios está allí por medio de su Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. Y el propósito de Dios es que así como Gallo fue bendecido, también tú seas bendecido en todas las áreas de tu vida. Y que por sobre todo tú seas un hombre y una mujer que espiritualmente sea rico con esa bendición celestial. La palabra dice que nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y por eso Él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una riqueza espiritual para aquellos que aman a Dios, que siguen a Dios, que obedecen a Dios y que se comportan fielmente como dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es esa oración, es ese saludo que el apóstol Juan está dándole a su amigo y a su amado Gallo. Y quiero mencionar que el apóstol Juan ahora empieza a resaltar esas características que hacen de Gallo un hombre ejemplar. Dice: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad. Gallo era un hombre de buen testimonio y permanecía en ese testimonio. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de los 7 varones y entre ellos Esteban y Felipe y Prócoro? Se decía que ellos eran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque esos testigos que Dios ha escogido para poder llevar su palabra deben ser hombres y mujeres de buen testimonio. Y por eso tú, que haces parte de la iglesia del Señor, también debes tener esa misma característica de dar un buen ejemplo, no solo dentro sino fuera de la iglesia y en el lugar donde tú vayas. Pero también el apóstol Juan sigue resaltando las cualidades de Gallo y dice y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Gallo era un hombre que andaba en la verdad, porque él había conocido la verdad. Él había conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa verdad le había hecho ser un hombre libre y ahora se deleitaba en vivir en la verdad, en andar en la verdad. Y no le temía andar en la verdad porque él estaba con Jesucristo y Jesucristo estaba en su vida y en la vida de todos aquellos que andan también en la verdad. Y Juan dice: cuánto yo me alegro por mis hijos que practican la verdad. Esa es la invitación, iglesia, a que vivamos la verdad de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 también sigue diciendo: te comportas fielmente en todo lo que haces. Era un hombre que era fiel, fidedigno, fidelidad. ¿Fidelidad a quién? Fidelidad a los principios bíblicos. Fidelidad a la creencia en Dios. Fidelidad a los valores espirituales. Fidelidad a la palabra de Dios. Te has comportado
con fidelidad en todo lo que haces, no solamente dentro de la iglesia, ocupándote en un ministerio, sino en tu casa, como padre, como madre, como hijo, te has comportado con fidelidad, te has comportado en verdad, y también en tu trabajo, en tus estudios, en la calle y delante de los demás, te has portado con fidelidad, y el que permanece fiel recibe ese premio de parte de Dios. Aún la palabra llega a decir que si nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, pero el querer de Dios es que tú y yo nos portemos fielmente ante este mundo para mostrar la fidelidad también de Dios. Y el apóstol Juan sigue hablando en el versículo 6. Dice, delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Y aquí la palabra testimonio se repite varias veces. La palabra fidelidad se repite varias veces. La palabra verdad se repite varias veces. Y aquí está hablando también de que Él ha sido un hombre que ha dado testimonio de tu amor. Se ha comportado con un hombre como un hombre que ama, porque ha sido un hombre que ha sido amado por Jesús. Y cuando alguien es amado por Jesús, esa persona también ama, esa persona también da, esa persona también es generosa, esa persona también perdona, esa persona también se convierte en un aliciente en medio del dolor en la vida de otros, porque el Señor Jesucristo nos amó. Y ahí lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, debes dar testimonio de su amor. Y como decía Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Si tú amas a tu hermano, si tú amas aún a tu enemigo, eres un verdadero hijo de Dios. Pero si tú no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Y Juan llega a decir, entonces eres un mentiroso, eres un engañador. Y muchos aman de labios hacia afuera, muchos aman de apariencia para ser visto de los hombres, pero el verdadero amor es el que está aquí en el corazón, el que se da, el que se entrega, el que actúa en fidelidad, el que actúa en verdad, el que se arriesga siempre en nombre de Cristo. Dice 1 Corintios 13 que el amor es el don que ha de permanecer en la iglesia del Señor. Las lenguas pasarán, las profecías pasarán, pero el amor no. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ese es el mayor de los dones, el mayor de las virtudes, de los valores que el cristiano debe mostrar como verdadero hijo de Dios. Y eso es lo que estás mostrando, Gallo, este hombre, este varón amado de Dios. Y dice que él también tiene otra característica. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, porque Gallo era un hombre que hospedaba a aquellos maestros itinerantes que llevaban la palabra de Dios, el evangelio de Dios, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Y en esos tiempos la hospitalidad era una de esas virtudes que caracterizaba al cristiano, hospedar a los hijos de Dios. Pero también quiero decirles que el apóstol Juan hizo la advertencia en su segunda carta a la señora, a la iglesia, que no recibiera en su casa aquellos maestros itinerantes que predicaban un evangelio diferente. Ellos eran los seguidores del gnosticismo, porque ellos predicaban que Jesucristo no había nacido en carne, es decir, que Dios no se había encarnado en su Hijo Jesucristo. Entonces Pablo le dice a esa iglesia, no lo reciban.
Y cualquiera que lo llegue a recibir está participando prácticamente de esa doctrina. Y aquí, en cambio, Gallo es un hombre que está recibiendo a los maestros verdaderos. Aquellos maestros que han sido enviados para proclamar la verdad del evangelio en aquel entonces. Por eso debemos seguir también, imitar el ejemplo de Gallo. Aunque en este tiempo nosotros no hospedamos gente y mucho menos gente desconocida en nuestra casa, pero sí podemos decir que nuestra iglesia es como la casa. Y en la iglesia nosotros no podemos menospreciar a nadie. No podemos estimar a unos y a otros no. No podemos hacer acepción de personas, porque todo el que llega a la iglesia, Dios lo envió a ese lugar. Y esa persona necesita de tu amor, de tu testimonio, necesita de tu fidelidad, necesita de tu verdad, necesita de tu ejemplo. O por eso, iglesia, esta palabra es para ti en este día. Gallo era un hombre, dice, que ayudaba a aquellos que predicaban por causa del nombre. Allí en el versículo 7, por causa del nombre. Cuando habla del nombre se está refiriendo a Jesucristo. Y los ayudas a ellos a seguir su viaje. Tú los hospedas, les das alimento, les provees una cama para que pasen la noche, para que ellos puedan seguir su viaje predicando a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, eso habla Juan de su amado hermano Gallo. De esas características habla, de su buen testimonio, habla de que practica la verdad, habla de que se comporta fielmente en todo lo que hace, habla de que ha dado testimonio del amor, habla de que ayuda a los hermanos a seguir su viaje, hospedándolos también en casa para que sigan esa labor de predicar la palabra de Dios. Entonces, ese es el buen ejemplo. Esa es la vida de Gallo. Quisiera ser como este hombre, hospedador, lleno de amor, lleno de bondad. Estar dispuesto a ser un instrumento en manos de Dios para bendecir la obra de Dios. Yo espero que así sea. Porque contrario a Gallo, Juan habla de otro hombre. Y en este caso habla de un hombre que se opone. De un hombre que es orgulloso, que es egoísta y se ha comportado con perversidad en la iglesia del Señor. Y este hombre es Diótrefes. Voy a leer desde el versículo 9. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprochar su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Imagínense ustedes, ¿quién desea ser como Diótrefes? No, mis amados, ese no es un buen ejemplo. Porque quiero hablarles de 6 cosas de las cuales Juan acusa a Diótrefes. Primeramente, Diótrefes está exigiendo un lugar de liderazgo en la iglesia. En otras palabras, él está queriendo ser el que decida en la iglesia, convertirse en el dueño de la iglesia. Y la iglesia del Señor no tiene dueño aquí en la tierra, porque el único dueño de la iglesia es Cristo nuestro Señor. Y nosotros solamente somos sus servidores, porque hoy estoy, pero mañana no estoy. Nosotros no somos indispensables, mis amados. Somos simplemente instrumentos en manos de Dios. Pero hay gente que se quiere adueñar de la iglesia, que se quiere apoderar de la iglesia, para que se haga lo que ellos manden. Y eso no debe ser así, porque eso es todo lo contrario de las características de buen testimonio, de fidelidad, de ejemplo de Gallo. En segundo lugar, Diótrefes se niega a recibir al propio apóstol Juan. Óigalo bien. Juan es el último de los apóstoles de los 12.
Y algunos han dicho que más o menos esta carta Juan la escribió por allá, más o menos en los años 90 después de Cristo, finalizando el primer siglo. Es el último de los apóstoles. Y este hombre, Diótrefes, se opone aún al mismo apóstol del Señor. Pero en tercer lugar, también este hombre está difamando a los otros discípulos, a los otros maestros itinerantes que llevan la palabra del Señor. Se está oponiendo a que la verdad del Evangelio de Jesucristo sea predicada en la iglesia. Y al oponerse, está actuando como el adversario. Porque el adversario es el que se opone a los propósitos y a los planes de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le dijo a los apóstoles que era necesario ir a Jerusalén porque allá iba a padecer, iba a morir? Entonces Pedro lo tomó aparte y lo reprendió. Le dijo: Señor, no vayas a Jerusalén. Y el Señor, viendo que quien actuaba en Pedro era Satanás, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en Dios sino en los hombres. Y todo aquel que se opone a los propósitos de Dios actúa como el adversario. Y por lo tanto no califica como discípulo y como seguidor de Cristo. No podemos oponernos a que la palabra de Dios siga siendo predicada en este tiempo. En cuarto lugar, Diótrefes se indispone con algunos misioneros. No los deja llegar a la iglesia. No los deja llegar a la iglesia, mis amados. Entonces este hombre está allí como que, ¿cierto?, siendo esa piedra en el zapato en la iglesia. Porque la obra de Dios no es fácil. Y la predicación del evangelio va a encontrar oposición. Vas a encontrar oposición tarde o temprano. Y aquí Diótrefes es un ejemplo de oposición a la obra del Señor. En quinto lugar, quiere excluir de la comunión a algunos creyentes. Los quiere excomulgar. Porque estos hombres sí están hospedando a los siervos de Dios. Porque estos miembros de la iglesia sí están hospedando a esos maestros itinerantes que están llevando la verdad de Jesucristo. Y Diótrefes dice: si alguno de ustedes hace eso, entonces se va de la iglesia. Imagínense ustedes lo que está haciendo este hombre. Mis amados, no imitemos en ningún momento actitudes como las de Diótrefes. Y en sexto lugar, este hombre tiene un carácter perverso. Un carácter, mis amados, que no ha sido moldeado por el Señor. Es uno de esos líderes, miembros de la iglesia, que quiere ser dueño de la iglesia, que quiere tener autoridad, pero no da ejemplo. Y hoy día, ¿quiénes son los líderes de la iglesia? Son aquellos que deben dar ejemplo en la verdad, en el testimonio, en la fidelidad, en el amor. Esos son los líderes de la iglesia, los que sirven. Pero aquel líder que se opone, que se enaltece, que es orgulloso, que quiere creerse el dueño de la iglesia porque da mucho diezmo o porque ha hecho no sé qué cosas en la iglesia, mis amados, no, esa no debe ser la actitud del hombre y la mujer que ha de servir en la obra del Señor en este tiempo. Porque como dije, la obra de Dios le pertenece a Jesucristo, porque Él fue quien pagó un alto precio y fue su sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Ningún pastor, misionero, apóstol, profeta o como se llame puede adueñarse de la iglesia del Señor, porque le pertenece a Dios. Y tú y yo somos siervos como lo fue el apóstol Pablo. Somos siervos del Señor, instrumentos en manos de Dios para que la palabra de Dios se extienda, mis amados hermanos. No debemos imitar el mal ejemplo de Diótrefes, pero sí debemos imitar el buen ejemplo de Gallo. Y Juan, el apóstol, en el versículo 11, habla de otro hombre. Y este hombre es el que posiblemente lleva la carta a Gallo. Dice el versículo 11: querido hermano, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos,
y bien sabemos que nuestro testimonio es verdadero. Pero antes de hablar de Demetrio, allí el apóstol Juan en el versículo 11 dice: querido hermano, no imites lo malo, es decir, no imites a Diótrefes, sino lo bueno. Imita a Gallo, porque Gallo es un hombre que anda en la verdad, porque Gallo es un hombre que está imitando a Jesús. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo cuando dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo? Los apóstoles fueron imitadores de Cristo, porque ellos fueron testigos de Cristo. Ellos estuvieron presentes, ellos vieron, oyeron, ellos palparon al mismo Señor. Y por eso Pedro dijo, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y el verdadero discípulo y testigo del Señor es el que habla en la verdad y vive en la verdad de la palabra de Dios. Y por eso, mis amados, hay muchos ejemplos en este mundo presente, moderno, de muchos cristianos. No todo aquel que carga una Biblia, no todo aquel que predica la palabra, no todo aquel que habla de Jesucristo puede ser un hombre que hable la verdad. Porque el enemigo mismo conoce la palabra y actúa como engañador, porque se viste como ángel de luz. Y es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia. Ojo, porque hay maestros que están hablando en contra de la verdad. Están negando a Jesucristo que vino en carne, que murió en carne como uno de nosotros. Ojo con ellos. Y hoy día, mis amados, hay muchas predicaciones y enseñanzas de hombres que dicen ser cristianos y que dicen predicar el evangelio. Pero cuando se examina en detalle lo que enseñan de las escrituras, uno encuentra que están metiendo allí micos, que están metiendo falsedades en medio de las verdades de la palabra del Señor. Y a muchos han engañado, y como dice la palabra, el enemigo quiere engañar aún a los escogidos. Pero la única forma de permanecer es en la verdad, conociendo la verdad. Jesucristo es la verdad. Y aquí Demetrio lleva esta carta y Juan el apóstol da buen testimonio de Demetrio y dice, recíbanlo más bien, en otras palabras, porque él es un hombre que da buen testimonio. Yo le conozco, él ha vivido en la verdad. Y por eso lo recomendamos. Iglesia, recíbanlo. La iglesia tiene que ser cuidadosa. También en este tiempo, ¿a quién recibe? Para ponerlo al frente del liderazgo, para ponerlo como servidor en el trabajo con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, con los varones o en cualquier ministerio de la iglesia. La iglesia tiene que ser celosa. Tenemos que conocer el testimonio de esa persona. A veces por la necesidad de que necesitamos un maestro o alguien que sirva en el grupo de alabanza, escogemos a cualquier persona y nos hemos equivocado, mis amados hermanos, porque nosotros como hombres miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero como dice la palabra, Dios es el que escudriña los corazones. Él es el que sabe lo que hay en el corazón del hombre y la intención en el corazón del hombre. Por eso la invitación que les hago, iglesia, es que oremos al Señor por discernimiento para poder andar en la verdad, para poder elegir en la verdad. Iglesia, necesitamos hombres y mujeres con esas características de Gallo, hombre de buen testimonio, que viven la fidelidad, que viven la verdad, en el amor de Jesucristo, que es de ayuda para aquellos que están haciendo la obra del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra y espero que ella nos edifique, que ella nos exhorte a ser cuidadosos en este tiempo, iglesia, para que andemos en la verdad también de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a elevar una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana. Honramos tu nombre, honramos tu presencia, alabamos aquel que vive para siempre. Alabamos a Jesucristo nuestro Señor, el cual dijo, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Y que conoce la verdad es libre. Y hay muchas personas que en este tiempo tienen, Señor,
su mente, su corazón, su entendimiento cegado, porque el príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no crean al evangelio de la verdad de Jesucristo. Pero la palabra es clara: y recibiréis a Cristo y recibiréis la verdad, y la verdad los hará libre. Yo oro para que bendigas la iglesia en este tiempo, a cada hermano, Señor, que compone la iglesia, a cada hermana, Señor, cada uno de estos tus siervos y tus siervas que están allí ministrando, sirviendo tu iglesia en cualquier ministerio, que están dando con generosidad, que están aportando para que tu iglesia, Dios mío, pueda continuar esa labor de seguir extendiendo tu reino, Señor, acá en la tierra. Padre, ayúdanos como iglesia a bendecir la obra misionera, a bendecir los misioneros, aquellos que llevan la palabra de Dios a las cárceles, a los hospitales, a las calles, aquellos que van, Señor, a los indígenas, aquellos, Señor, que van a lugares inhóspitos, lugares muy difíciles de llegar, pero por amor a las almas, ahí están esos hombres y mujeres llevando la verdad. Mira cuántos, Señor, han muerto por causa de llevar el evangelio a aquellos lugares donde no es permitido predicar a Jesucristo, pero ellos se arriesgaron y dieron su vida, y allí se sembró esa semilla de esperanza que ha fructificado para que muchos hayan creído en el Señor. Padre, gracias por la iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos y bendice a mis hermanas, Padre. Danos la sabiduría y el discernimiento, Señor, para estar allí, para obrar en medio de la iglesia. Oh Dios, una vez más, Señor, mi oración, para que tú estés con aquel que sufre, con aquel que está padeciendo enfermedad, por aquel, Señor, que se encuentra atravesando esos momentos como de valle de sombra de muerte. Mira aquellos que están dolidos por la partida de un ser querido, están en ese duelo, en esa tristeza. Consuélalos en este tiempo, amado Dios. Padre, fortalece a aquel, Señor, que se encuentra estresado, agotado, Señor, por los quehaceres del día a día. Que mis hermanos saquen ese tiempo para orar, para estar en comunión contigo, Señor. Padre, síganos preparándonos como iglesia en este tiempo y en los tiempos venideros, Señor. Gracias una vez más por esta bella oportunidad que nos permites de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias damos a Dios, mis amados, por su palabra en este día, y anhelo que esta palabra bendiga tu vida y también la iglesia. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo que su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser
Dios esté bendiciéndoles a todos ustedes, a sus familias. Allí van a escuchar los anuncios, los informes de nuestra Iglesia Bautista Villanueva de Medellín. Y como pastor, mis amados, oro para que la paz, que la bendición del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga en gran manera.